es importante hacer esta diferencia entre el modo de trabajar las prácticas corporales de la praxeología motriz, que las plantea como aquellas que el sujeto hace con su cuerpo, y nuestro modo de plantear las prácticas corporales, que son aquellas prácticas que toman por objeto al cuerpo. En este sentido, para nosotros, bueno, como les decía al principio, el cuerpo y el movimiento se constituyen en el orden simbólico. Nosotros no pensamos en un sujeto que precede a las prácticas y las practica, las hace, sino en un sujeto precedido por las prácticas y realizado en ellas. Esto se puede demostrar lógicamente con bastante facilidad. O sea, no se puede jugar al básquetbol si uno no sabe lo que es el básquetbol. Por lo tanto, no habría ningún sujeto que pudiera jugar al básquetbol si el básquetbol no lo precediera, si el fútbol no lo precediera. De hecho, hasta mediados del siglo XVIII, en Inglaterra, en el mundo no había deportes y la gente no hacía deportes. Profe, perdón que haga una intervención, pero acá a mí me surge una duda conceptual en esto que estás planteando. Ese sujeto del que estás hablando ahora, ¿qué sujeto es? ¿En qué sentido lo estás planteando? Porque ahí yo, digamos, no sé si es el mismo sujeto. Ahí yo noto que esto es una intuición, como que estaba siendo sujeto a persona en ese caso, o a algo singular y no a ese sujeto del entre, o es el mismo. Es el mismo, porque el sujeto se constituye ahí en la medida en que comienza a practicar una práctica. Está bien, está bien. Por lo tanto, no puede hacer cualquier cosa. Está. Puede hacer muchas cosas. Y según cuanto más sepa, de acuerdo con nuestra idea de los aspectos estratégicos que tomamos de Foucault, cuanto más sepa, más grados de libertad va a encontrar en esa práctica. Sí, de hecho, inclusive perdón, hasta poder cambiarla, ¿no? Claro, porque acá perdón que quiera decir esto, pero me pareció sumamente interesante lo que venís desarrollando, sí. Esto del cuerpo simbólico, y en qué es la crítica, encontré como ese aspecto de la singularidad que a mí me develaba tanto en uno de los epígrafes del texto, y justamente está planteando esto, singularidad como efecto. ¿Quién dice eso? Foucault, en qué es la crítica. Sí. Singularidad como efecto y no como producto de una red causal. Singularidad como análisis estratégico. Claro. Y ahí, como nosotros no usamos la palabra singularidad, bueno, porque en general en las ciencias físicas la singularidad se refiere siempre a lo uno, a lo que ocurre una sola vez. Y el sujeto para nosotros no es singular, no es uno, no ocurre una sola vez. Todos nosotros somos si me permiten el oxímoron, una particularidad absoluta, porque todos estamos, digamos, en inmixción de otredad, es decir, vamos a ponerlo así, digamos, esto es el otro, mirame para acá, Fernando, esto es el otro, acá está el sujeto, digamos, ¿no? No hay modo de separar al sujeto del otro. Vos no podés decir yo soy un varón absolutamente singular. No tengo nada que ver con ningún varón de mi cultura. No, algunas cosas tenés. Todos somos más menos machistas, todos somos más menos esto, más menos aquello. De todos modos, cada uno de nosotros va a tener una parte de particularidad que es absoluta y que inclusive es inalcanzable. Pero bueno, no importa, no voy a entrar ahora en la discusión entre singularidad y particularidad. Es una discusión que está en el tapete, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es,
básicamente el sujeto no está preconstituido y viene a hacer una práctica, porque no sabría qué hacer. Y si quiere hacer esa práctica, digamos, si quiere jugar al básquetbol, bueno, pues tendrá que hacer lo que hay que hacer para jugar al básquetbol. Y si quiere jugar al rugby, tendrá que hacer lo que hay que hacer para jugar al rugby, ¿no? Luego de ese hay que hacer lo que hay que hacer, que son los aspectos tecnológicos, eso está, que es la ilustración de Foucault, está muy bien. Luego de esos aspectos tecnológicos, bueno, al conseguir mayores grados de libertad, al aumentar sus recursos estratégicos, sus aspectos estratégicos, obviamente va a poder jugar mucho mejor e inclusive con más libertad y con más y con posibilidades incluso de cambiar las reglas, ¿no? Ustedes ven que, por ejemplo, en la medida que los deportes de repente van avanzando, se hacen avances, no sé, técnicos, tácticos, de repente aparecen cambios de reglas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor se han desbalanceado las relaciones entre ataque y defensa, y hay que volverlas a balancear. En fin, todo el tiempo las prácticas también van siendo cambiadas, hay una relación dialéctica ahí entre la práctica y el sujeto. Pero lo que condiciona y lo que configura al sujeto son las prácticas, y no al revés. En cambio, bueno, la educación física en general piensa la cosa de manera inversa, o sea, un sujeto que hace la práctica. Cuando ustedes hablan de prácticas comúnmente en el profesorado, hablan de cosas que hacen, que cada uno de ustedes hacen, ¿no? Voy a hacer las prácticas pedagógicas. Ahora, si nos ponemos a pensar cómo podrían hacer una práctica pedagógica si no se supiera lo que es una práctica pedagógica. Bueno, en ese sentido, nosotros invertimos ahí la relación y ponemos a la práctica por delante y decimos que la práctica toma por objeto al cuerpo y lo hace de alguna manera. No tanto en un sentido morfológico, que también ocurre, digamos, ¿no? También hay un cuerpo del básquetbol, un cuerpo más genérico del béisbol, del rugby, inclusive de algunos puestos de los distintos deportes. Pero nosotros lo planteamos en términos de saber. ¿Por qué? Bueno, porque si bien uno podría decir, bueno, los basquetbolistas son altos, no todos, y hay muy buenos, son bajos y muy buenos. Si ustedes tuvieran que pensar creo que esto lo hemos charlado en la consulta, en un biotipo ideal para el fútbol pensarían en Cristiano Ronaldo y sin embargo Messi es mejor jugador, ¿no? Maradona, según Gatti, era un gordito, o sea, que no es, lo determinante no es el aspecto morfológico del jugador, sino lo que ese jugador sabe, ¿no? Lo que dice todo el tiempo Riquelme, ¿por qué me miden cuánto corro? Si eso no dice nada acerca de cómo yo juego al fútbol. Y en ese sentido, hay ahí algo que es altamente valorado por la sociedad. Pongamos un jugador muy rápido, qué sé yo, Palacios, chico que jugó en Boca. Bueno, Riquelme es mucho más valorado socialmente. Francescoli es mucho más valorado socialmente. Es decir, lo que se valora es ese saber que aparece. Y que por otro lado nosotros creemos que es la tarea de los profesores de educación física. Como nosotros no trabajamos con el organismo, sino con el cuerpo,
de lo que se trata es de enseñarle al cuerpo a moverse y no de activar el organismo, no de desarrollarlo, estimularlo, bueno, todas las cosas que se dicen en el campo de la educación física. Entonces allí tendríamos la línea que uniría al objeto con el objeto que nosotros proponemos como objeto de investigación y de enseñanza. Porque bueno, también para nosotros enseñar significa enseñar lo que se investiga. Todo el tiempo la enseñanza para nosotros, lo vamos a hablar ahora en un ratito, no está dirigida al conocimiento, sino al pensamiento. Entonces es fundamental para nosotros trabajar con esta idea de transmitir un saber. Nuestro trabajo como profesores de educación física es transmitir un saber. Ahora, para poder transmitir ese saber hay que investigar ese saber, ¿no? Ustedes saben que para nosotros hay tres, el saber se presenta de tres modos. Como saber sabido, como saber que falta o en falta, y como imposible saber. Nuestra enseñanza está siempre dirigida al saber en falta. El saber sabido, bueno, es un punto de partida, obviamente, ¿no? O sea, yo llego, les digo, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les voy a enseñar a jugar al básquetbol. Bueno, muy bien. Voy a empezar por un saber sabido, por lo que el básquetbol es en ese momento, ¿no? Hoy, por ejemplo, bueno, todo el mundo enseña el paso cero porque es la última novedad, ¿no? Pero eso no es un saber no sabido, es un saber sabido. ¿Qué sería apuntar al saber en falta? Bueno, ver qué le falta a Fernando, qué le falta a Tatiana, qué le falta a Brenda, qué le falta a Agustín. ¿Qué falta? ¿Cómo hacemos avanzar a ellos en la comprensión de la lógica de ese deporte, pues ahora porque estoy hablando de un deporte, y en la actuación de ese deporte? Y ahí, obviamente, por la cantidad de combinaciones que se pueden dar, por lo que es el entramado lógico de los deportes, por ejemplo, de los juegos, no hay un saber que pueda saberse entero. Entonces nosotros trabajamos siempre sobre aquello que la gente que le falta. Velasco lo dice muy bien, el que fue entrenador de la selección argentina, ahora está en Italia de nuevo. Él decía, en el partido haces la que te sale. Yo en el entrenamiento no le enseño, o no le hago entrenar o practicar lo que le sale. Eso ya le sale. Yo en el entrenamiento trato de enseñarle aquello que no le sale, aquello que no sabe. Después en el partido va a ser la que le salga, ¿sí? Eso es obvio. Todos hacemos eso. Profe, perdón, pero te voy siguiendo atentamente, disculpen los compas, pero recién pensaba, porque está esta cuestión de la enseñanza, o sea, las estrategias de enseñanza, entonces yo hacía esta siguiente afirmación, que obviamente la estoy trayendo ahora sin ningún tipo de rigor, pero escribí esto: la enseñanza como forma de potenciar los usos estratégicos, entre paréntesis, pensamiento, del cuerpo dentro de una determinada práctica. Sí, pensamiento y acción. Bien. Porque el pensamiento tiene que ser actuado también. Perfecto. O sea, nosotros lo decimos, bueno, es una larga conversación acerca de la lógica del deporte y su actuación. Es decir, nosotros tenemos que enseñar
la comprensión de ese deporte, el entendimiento de ese deporte y a actuarlo. Eso en jugadores o en alumnos a los que les vamos a enseñar a jugar al básquetbol. En el caso de ustedes, por ejemplo, que van a ser profesores de educación física, yo no les enseñaría la lógica, sería la misma, casi seguramente, sí, seguramente, pero la actuación sería distinta, porque yo no les enseñaría a ustedes a jugar al básquetbol. Yo les enseñaría a ustedes a enseñar a jugar al básquetbol. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que ustedes van a tener que hacer. Si ustedes cuando salen del profesorado son Michael Jordan, mejor vayan a la NBA, no vayan a dar clases. Si para dar clases lo mejor es que sean buenos profesores. Y para ser buenos profesores tienen que dominar una cantidad de teorías sobre esto que estamos hablando, ¿no? Las prácticas, el sujeto, la enseñanza, el cuerpo. Y no necesariamente volcar una pelota. O meter un home run. O patear como Messi. Entonces digo, ahí van variando las cosas que uno enseña en función justamente de la lógica, pero también de la actuación. Porque no serviría de nada, y yo creo que no sirven de nada esos exámenes teóricos que se toman en la secundaria para educación física, además, no sirven de nada. Hay que ingeniársela, no sé de qué manera, para que los chicos encuentren algo a que jugar y lo hagan placenteramente y relativamente bien, y cuanto mejor, mejor. ¿No? ¿Por qué los chicos no van a educación física? Bueno, eso ya es todo otra discusión que habrá que no vamos a dar ahora. Agus, ¿seguís un momentito? Me voy a poner unas gotitas. Sí. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra cosa. ¿Alguna otra cuestión? Profe, a mí me quedó en duda una frase que dijo el profe que dijo que la enseñanza estaba dirigida al pensamiento y no al conocimiento. ¿No sería a ambas cosas? ¿O a conocer la práctica corporal y a pensarla también? ¿A qué? Perdona, lo último, repetime. Como a pensarla y a conocerla también, el deporte, el juego. Sí. Sí, se puede pensar a las dos cosas. El conocimiento viene a ser lo mismo que este saber sabido, saber establecido al que estábamos haciendo referencia. Viste que dijimos un saber sabido o establecido, uno en falta, digamos, un saber en falta y un imposible. Cuando se refería al conocimiento, digamos, en todo caso, vos lo podés vincular a ese saber sabido, digamos. Bien. Ahora bien, una de las cosas que nosotros siempre mencionamos cuando estamos enseñando, digamos, porque no es tampoco una reproducción de ese saber, de ese conocimiento, digamos, o de ese saber sabido, sino que por ejemplo, cuando Ricardo decía actuarla, digamos, es decir, que hay que problematizar esa enseñanza. Y en esa problematización sería la idea ingresaría la idea de pensamiento, es decir, enseñar, digamos, a, bueno, por un lado, ese saber que está establecido, con el cual vos te parás o lo tomás como punto de partida, pero luego empezar a
por un lado, nosotros a problematizar ese saber, como decía, qué le falta a tal, qué le falta a tal otro, qué le falta a tal otro, que pueda, digamos, ponerlo en juego en virtud de aquello que estemos enseñando. Si vos querés, se puede articular con esa idea de conocimiento y pensamiento, digamos, esto que vos decís. Pero lo que deberíamos evocar, digamos, en toda enseñanza sería la falta de saber. No sé si se sigue la idea. Y ahí es donde entra propiamente un pensamiento, digamos, no el conocimiento que estaría en la lógica de el saber sabido. ¿Se comprende la idea? Sí, profe, gracias. Por eso, digamos, sí, lo tomás como punto de partida. Preguntaba por qué pensamiento y no conocimiento, Emilia, digamos. No que vos decías. Claro, porque no se trata de acumular conocimiento. ¿No? Es decir, más conocimiento sabido, más conocimiento sabido, más conocimiento sabido. Sí, acumulamos, y después, con eso, no sé, somos capaces de, no sé, dar una lección. Claro. Sino que se trata de que pensemos. Obviamente, no se puede pensar si no se trabaja sobre lo que ya está ahí, y ese estar ahí es un saber que se sabe, y a partir del cual nosotros tenemos que empezar a trabajar para pensar, o sea, Agustín lo dijo recién con una palabra muy justa, que yo no me voy a acordar, para poner en juego el saber en falta. Evocar la falta. Para evocar la falta. Evocar la falta. A partir de ese saber que se sabe, bueno, vamos a evocar la falta. Esto es lo que sabemos. Ahora, ¿qué no sabemos? Y luego, bueno, está el imposible saber, a partir del cual nosotros acostumbramos a nuestros estudiantes a que abandonen la idea de una verdad revelada, una verdad de la verdad que en algún momento nos haría tocar la verdad revelada, digamos, ¿no? Con lo cual, el trabajo de investigación va a seguir estando siempre. Entonces, bueno, podríamos empezar a hablar de contenidos, digamos. Entonces, a partir de esto que estamos trabajando como objeto y como objeto concreto, que son las prácticas corporales, ¿cuál sería el concepto fundamental que yo les diría? Bueno, uno que está escrito ahí en un articulito muy viejo mío, que no es mío, por supuesto, la frase es de Parson, y yo la tomé de Stinghouse en realidad. Dice que, bueno, no puede ser contenido de la educación nada que pertenezca al patrimonio genético de los seres humanos. Es decir, ninguna capacidad, ningún atributo, no puede ser contenido de la educación, ni la fuerza, ni la resistencia, ni la flexibilidad, pero tampoco la inteligencia. Todos los contenidos no provienen de adentro del cuerpo humano, del interior del cuerpo humano. Todos los contenidos provienen de la cultura. Provienen de ese... Y esto sería como una regla que hay que tener muy clara. Cuando sospechemos que alguna cosa que se nos ocurre como contenido está en relación o puede estar en relación con el patrimonio genético, sea esquema corporal, capacidad motora, inteligencia. Profe, ahí puedo decir algo. Justo estoy Sí, claro. haciendo el trabajo final en base a la eugenesia y, digamos, y lo que se trata con el ideal de la raza, vendría de la mano de esto, digamos, en esta lógica de pensar se quiere que
que algún atributo digamos, de la persona no puede ser tenida como contenido, en el sentido de que, digamos, si no se buscaría en ese sentido el ideal de razas a través de la educación física. Claro, por ejemplo. Por ejemplo. En ese punto empiezan a ingresar, esto aparece más en las ciencias de la educación, lo que son los fundamentos biológicos de la educación, digamos. Y en virtud de esto que estaba señalando Ricardo, nosotros no tendríamos fundamentos biológicos para pensar la educación, sino que los fundamentos están en otro orden, no en el orden de la biología, porque si sostenemos, si justamente no sostenemos que son, digamos, cuestiones genéticas de cada uno, entonces yo no puedo fundamentar las cuestiones educativas en ese lugar, digamos. Y en esto que vos estás presentando, pareciera, digamos, se posiciona ahí, digamos, en que hay cuestiones biológicas que te va a permitir fundamentar, bueno, en este caso vos estás dando una idea de raza, ¿no? Se comprende. Bueno, y ahí buscamos otro tipo de argumentaciones. Y lo otro que habría que evitar como contenido son los elementos fragmentados, ¿no? Y abstractos, el salto, la carrera, el lanzamiento. Por eso nosotros agrupamos los contenidos en prácticas corporales en las cuales aparecen saltos, lanzamientos, carreras y de todas las cosas que se puedan imaginar, pero con un valor particular puesto en relación con esa práctica, digamos. No es la misma la carrera de 100 metros que una carrera en fútbol o en básquetbol. No es lo mismo un salto en alto que un salto en un cajón. No es lo mismo un salto a cabecear. Es decir, cada uno de esos elementos cobra valor únicamente en relación con el resto de los elementos que forman esa estructura. Y no tienen un valor por sí mismos. Entonces puede ser que yo en algún momento tenga que enseñarle a algún chico un salto particular, aislado, y puede ser, no sé, porque eso siempre depende de la variabilidad infinita de la práctica. Y al contrario de lo que se suele pensar, la teoría no coarta la posibilidad de actuar, sino que la enriquece. Entonces es posible que yo diga, bueno, si se corta, volvemos a entrar, aunque sea para saludarnos, ¿no? Porque no quiero que nos quedemos siempre con la cosa en la boca. No me acuerdo ahora qué era lo que estaba diciendo. No, estabas hablando de los contenidos así, salto. Claro, o sea... hacía referencia a las prácticas. El salto en básquetbol o el salto en atletismo, es decir, cobran sentido en relación con el resto de los elementos que conforman esa práctica. No tienen un valor genérico por sí solos. Entonces, nosotros agrupamos ahí los contenidos siempre en las prácticas corporales. Por eso hablamos de juegos, hablamos de deportes, de gimnasia, de danzas. Dentro de las gimnasias hay muchas, dentro de los juegos hay muchos, dentro de los deportes hay muchos, dentro de las danzas hay muchas, ¿no? Pero bueno, ahí hay un trabajo que tiene que ver con aquello que yo les decía, de que de alguna manera esas prácticas que se seleccionan tienen que poder tener un quantum crítico de educación, digamos, que sean posibles ser utilizadas como educativas. Quiero decir, el juego, digamos, y ahí estamos también nosotros para regular,
El juego puede tener esos valores, puede tener otros, puede generar el individualismo más acérrimo, el juego, el deporte. Bueno, allí estaremos nosotros para trabajar sobre la solidaridad, sobre la cooperación con el adversario, sobre el respeto a los otros, sobre el respeto a las reglas. Pero eso no es que lo estamos inventando nosotros, está. Que muchos profesores se hagan los que no lo ven, bueno, eso es aparte. Eso ya es una responsabilidad ética de cada profesor. Nosotros entendemos, además, de acuerdo con nuestros análisis, que es lo que siempre primero hacemos en relación con las prácticas corporales, creemos que los deportes de conjunto se juegan mejor en conjunto. Y que tenemos que enseñar eso a los chicos. Es muy probable que los chicos vengan pensando que lo mejor es que ellos tengan la pelota todo el tiempo. Quizás todos quieran tener eso, bueno, pero para eso estamos nosotros ahí, para enseñarles que eso no es posible, que eso no es jugar el juego. Hay montones de opciones y montones de ejemplos a partir de los cuales nosotros podemos hacerles ver a los chicos, y yo creo que los deportes y los juegos y la gimnasia, digamos, todo aquello que de alguna manera tiene que ver con la acción, con el cuerpo, es muy concreto en ese sentido, como jugado de una manera determinada da determinados resultados. Y jugado de otra manera da otros determinados resultados. Inclusive aún si se gana y se pierde, ¿no? Aún así. Pero los buenos equipos, digamos, en general, además de jugar bien, además de disfrutar, suelen también ser equipos ganadores, digamos. Digo esto no porque me interese exactamente el problema de ganar, sino porque después los profesores dicen, bueno, pero vas al club y te exigen ganar. Bueno, se puede ganar jugando en equipo. Hay que tener paciencia, hay que trabajar, hay que tener claros los valores que uno quiere transmitir, pero se puede lograr. El equipo de Gallardo, por ejemplo, no es un equipo que tenga una figura. No hay un Messi en ese equipo. Sin embargo, es un equipo extraordinariamente ganador, lamentablemente. Lamentablemente perdió el otro día. El viernes nos olvidamos de todo, bueno, a veces se nos borran las cosas de la cabeza, digamos. Mi marido es fanático de River, por eso lo digo. Entonces, bueno, digo, lo mismo pasaba con San Antonio Spurs, lo mismo pasaba con Alemania en el 2014, en fin, hay un montón. Lo mismo pasó con los Barcelona famosos, ¿no? Donde eran equipos que jugaban en equipo. Entonces, eso nosotros creo que lo podemos defender tanto ante una directora que nos dice, bueno, no, pero esto es pura competición. No es pura competición. Nosotros acá trabajamos una cantidad de valores también, o ante un dirigente deportivo que nos dice, bueno, pero ustedes no le ganan a nadie. No, sí, nosotros le podemos ganar a la gente. No a todos, obviamente, porque no se puede, pero sí podemos ganar a algunos. Entonces, eso también lo demuestra Bielsa, en fin. Hay un montón de ejemplos que se pueden tomar, pero para eso, digamos, lo peor, y yo creo que buena parte del fracaso
de la educación física es que en lugar de enseñar prácticas corporales, enseñamos un conjunto de elementos técnicos que se supone que componen esas prácticas corporales. Entonces en el básquetbol se enseña según que yo lanzamiento, mecánica de pierna, drible y pase. Pero eso no es básquetbol. Inclusive alguien puede aprender a lanzar, puede aprender a pasar, puede aprender a driblear y después no sabe jugar al básquetbol. ¿Por qué? Bueno, porque si bien pasa bien, no pasa en el momento que tiene que pasar. Si bien lanza bien, toma todos los lanzamientos apurados, o con marca, o selecciona mal, o bueno, una cantidad de cuestiones, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros estamos también para plantear, pero no los valores en un sentido puramente moral, y bueno, esto hay que hacerlo así porque así está bien, sino porque además es eficaz, ¿no? Porque además de a dos es mejor, como se suele decir, ¿no? Y entonces nosotros podemos trabajar en contra del individualismo, en contra del biologismo, en contra del nihilismo, trabajando deportes y juegos y gimnasia. Pero para eso los contenidos los tenemos que seleccionar claramente de la cultura. Seleccionar de la cultura no significa ponerlos en prácticas tal como la cultura los pone a disposición, porque en muchos casos, digamos, bueno, no sé, en determinado momento, bueno, lo único que importa es ganar. No, nosotros hemos hecho análisis de los deportes y creo que ya también he tratado este tema en alguna otra oportunidad con ustedes. Planteamos que hay dos tipos de goce, o de gozo. El de jugar y el de ganar. Si está bien ganar, es un gozo que es pertinente alcanzar, pero está bien gozar del juego, digamos. Y a veces uno gana y de todos modos no gozó lo suficiente, no tuvo un buen deporte. Y a veces tuvo un buen deporte y goza y no ganó. Lo bochornoso es perder como perdimos el viernes. No pudimos agarrar la pelota, digamos. Pero si